Has pasado frío este fin de semana, ¿eh, Manaclocha? Menos mal que pegaba el sol, si no... Sí, señor, demasiado frío, pero yo siempre lo digo, espabila a correr con frío, hombre. Te hace estar alerta, estar despierto, llevar buenos ritmos. Sobre todo la nariz, la punta de la nariz y las orejas se te espabilan que no veas. Hola, Chemita. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sé lo que se pondrá pero la nariz y las orejas, Oye, tú sabes además que cuando hace frío le haces trabajar a tu cuerpo un poquito más y quemas más kilocalorías, o sea que no hay mal que por bien no venga. O sea claro que sí. En época de frío hacemos que nuestro cuerpo, para conseguir esa temperatura idónea, tiene que termorregular. Entonces, pues eso hace que quememos más kilocalorías. Yo he estado en el monte también, pasando frío. ¿En el monte has estado? ¿Dónde? Sí, bueno, pues intenté hacer un conato de subida a Peñalara porque estoy descubriendo que al final el trabajo de fuerza... ¿Pero en bici o en...? No, corriendo. Sí. Corriendo. Y sí que me está gustando incorporar estas rutinas un poco de monte, ¿no? De hacer entrenamiento natural, trabajar la fuerza de otra manera distinta, no solo en el gimnasio tonificando y dando fuerza a esos músculos, sino in situ, ¿no? Y como tengo este año compromisos y competiciones en las que tengo que subir y bajar montañas, nada mejor que irte a la montaña y entrenar, y trabajas las subidas de manera concéntrica, las bajadas con esas frenadas, ¿no?, de la musculatura, trabajando de forma excéntrica, un trabajo distinto. Eso sí, no pude hacer cumbre porque pues el frío que ha hecho ha habido, pues esa nieve se ha convertido en hielo y lo ha hecho un poquito más complicado, ¿no? Y como en la montaña no me gusta arriesgar absolutamente nada, pues siempre me lo he tomado con calma, y como no se podía subir, pues de vuelta otra vez para casa, y para terminar pues unos kilometrillos en asfalto. Así que un entrenamiento de fuerza distinto, diferente, y bueno, aprovechando que está la Sierra de Madrid tan cerquita, que tenemos la oportunidad, es un buen lugar para ir a entrenar de una manera distinta y seguir trabajando, ¿no? Que eso está muy bien, a pesar del frío, que Manaclocha ya sé que se queja mucho, pero correr está muy bien, con frío también. También, di que sí. Vamos a enfocar la noticia con la que hemos abierto el programa, la de Leo Messi y su retirada ayer al descanso del partido contra el Athletic, con Chema Martínez, con un especialista evidentemente que sabe cómo calientan los futbolistas, qué tipo de intensidad tienen que meterle ahora en estos meses con temperaturas frías, porque hemos contado, Chema, como has escuchado, que Leo sufrió ayer pequeñas molestias en los isquiotibiales y en la parte anterior del muslo derecho. Se retiró al descanso por precaución, y es que al parecer el calentamiento del Barça no tuvo la intensidad que debería tener un calentamiento de 20-25 minutos para futbolistas que a las 8 de la tarde, el partido fue a las 8:30, pues estaban calentando a 10 grados de temperatura en Barcelona. Sí, el calentamiento es una parte muy importante de nuestra preparación, y tenemos que cuidar muy mucho cuando queremos rendir a todo nuestro potencial. El calentamiento que debemos hacer para cualquier tipo de prueba va a depender un poco de la prueba que hacemos. No es lo mismo un calentamiento para una maratón que un calentamiento para una prueba de 100 metros, como un calentamiento para un partido de fútbol, ¿no? Más o menos, en líneas generales, los calentamientos son más o menos parecidos, en los cuales la parte general puede ser más o menos parecida, pero luego hay otra parte específica de nuestro calentamiento que debemos trabajar un poquito la musculatura que vamos a trabajar durante más tiempo y de manera más intensa en el ejercicio que vamos a hacer. En un partido de fútbol, un jugador lo que hace son sprints cortos, en los cuales requiere mucha intensidad y tiene que tener la musculatura perfectamente preparada y en un tono óptimo y caliente. O sea, la musculatura ha debido entrar en calor previamente, con lo cual, pues en estos tiempos en los cuales la temperatura pues es baja, hace frío, debemos cuidar muy mucho. Entonces, un calentamiento, deberíamos prestar atención primero a esa parte genérica, con a lo mejor un tipo de trabajo más aeróbico, extensivo, en los cuales poder nuestro cuerpo entrar en calor. Puede ser una carrera continua, en los cuales hay ejercicios de movilidad, unos pequeños estiramientos, sería nuestra parte más genérica. Y luego, en esta última parte de ese calentamiento, sí que debemos incidir más en ese tipo de trabajo que nos vamos a encontrar cuando se da el pitido inicial, ¿no? Con esos sprints, con esos cambios de ritmo, hacer un poquito, pues eso, más hincapié en esa velocidad-reacción. O sea que al final el calentamiento no deja de ser, se debe trabajar pues un poco en función, primero, de la temperatura que exista el día del partido. No es lo mismo calentar cuando hace 30 grados que cuando hace 10 grados. No es lo mismo la intensidad que debe tener, pues eso, sobre todo la parte del portero, que alguien que va a jugar, pues es un delantero o alguien que necesita esa explosividad, ¿no? Dos matices, Chema. En la parte del portero, los porteros, creo recordar, siempre salen a calentar 7-10 minutos antes que el resto del equipo, por lo que dice Chema, porque es un calentamiento especial. Y otra parte, de la parte genérica que hablas de calentar, Chema, los jugadores de primera, segunda división, que yo sepa por lo que hemos visto en los estadios, no suelen hacer nunca carrera continua.
Sí, bueno, de todas maneras, yo que para mí la carrera continua es clave, porque es lo que más rápido tu cuerpo pues va a entrar en calor y van a tener la temperatura ideal toda tu musculatura, ¿no? Entonces yo creo que con 5 o 10 minutos de carrera muy suave sería lo ideal, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya incidirías un poquito más, pues es en esa movilidad, en esos pequeños estiramientos, para, como te digo, Ana Crocha, pasar esa parte más intensa, más específica, que podrías dividir por partes, trabajar por un lado, que creo que ya se hace en el fútbol, ¿no? Los defensas, los centrocampistas y los delanteros, un poco en función de lo que se les va a requerir en el partido, ¿no? Pero sí que es cierto que se ve trabajar pues la velocidad, y lo que no puedes hacer es de repente pues hacer algún tipo de ejercicio brusco e intenso sin haber tenido caliente previamente tu musculatura, porque lo más fácil, el riesgo que existe es que te puedas lesionar. También tenemos que cuidar muy mucho toda nuestra hidratación. Un músculo que puede tener, que puede estar acalambrado, que puede estar dado a que se pueda romper, es un músculo que a lo mejor está falto de sales, que tiene que estar perfectamente. Al final, toda tu musculatura, todo tu cuerpo necesita estar bien alimentado, bien hidratado, y sobre todo cuando vas a hacer un ejercicio, sobre todo si es de alta intensidad, hacer un calentamiento previo. Para que te hagas una idea, un maratoniano podría calentar durante 20 minutos, sería más que de sobra un calentamiento antes de una maratón, con 10 minutos de carrera muy suave, unos pequeños estiramientos y unas pequeñas rectas, o sea, en total nos llevaría 20 minutos, y un velocista podría estar calentando entre 1 hora y media, 2 horas antes de Una que hora llegue y a hacer su media. 100. Hay gente que utiliza pues cremas para calentar, Sí, pero hemos esta, informado que los jugadores del Barça también. También se ponen aceites tipo linimento o cremas de las que hemos hablado también aquí. sí, al final, pero la crema es una, pues es una ayuda un poquito más superficial. Al final necesitas, cuando vas a llevar a tu músculo, a tu cuerpo al máximo, necesitas que el músculo esté caliente por dentro, ¿no? Y las cremas un poco es un poquito para quitar esa sensación de frío externo, inciden más en la capa más superficial, y sí que, si, aun por muchas cremas que te eches encima, si no existe un calentamiento previo y has trabajado esa musculatura y no la has dotado de esa temperatura ideal antes del ejercicio, el riesgo que supone el poder romperte está ahí, ¿no? Así que al final las cremas sí, pero aparte hay que trabajar, pues como digo, esa parte más genérica, con calentamiento de alguna manera más extensivo, utilizar pequeños trabajos de movilidad articular, pequeños estiramientos, y luego otra parte pues con balón, y al final pues eso, unos sprints, aceleraciones con cambios de ritmo, cambios de dirección, en los cuales trabajemos en diferentes planos para que esté la musculatura preparada. Vamos a hablar de las itis, de las fascitis, de las tendinitis y de todas las itis, que cómo se pueden evitar. Por cierto, tenemos un amigo que trabaja en un restaurante que nos dice que lleva 6 meses con la fascitis Sí. dichosa, y que ahora que empieza a entrenar, entrena un día y tiene que parar dos porque se le carga todo. Quizá por el miedo también, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, la itis no deja de ser más que una inflamación, ¿no? Lo más frecuente, pues hay muchas fascitis, tendinitis, inflamaciones del tendón, y al final son las pequeñas lesiones, las pequeñas secuelas que se quedan en nuestro cuerpo, de obligarle a nuestro cuerpo a someterle a esos entrenamientos tan intensos, o bueno, eso es al menos lo que pretendemos, ¿no? Al final el cuerpo nos está diciendo, oye, que estamos, basta, que te estás pasando. Entonces esas pequeñas inflamaciones, que pueden ser, como digo, fascitis, tendinitis, se pueden hacer crónicas, que es lo que ha pasado a nuestro amigo, que cuando se hacen crónicas cuesta mucho más tiempo curarlas, y se van alargando en el tiempo, y una fascitis perfectamente puede estar entre 6 meses y un año que no acabas de curarte, ¿no? Cuando pasas esa primera fase en la cual en el primer mes no se ha curado, se le denomina crónica, y está ahí latente, y al final es un poco, te está dando bastante guerra. No quiere decir que si pares se cure, porque lo que tienes que hacer es ponerle medidas en el asunto, como por ejemplo yendo al fisio, intentando solucionar pues el problema que tengas, porque seguramente una fascitis pues suele venir asociada a un problema en la musculatura, que se ha cargado, ha tenido una contractura, y ese músculo que hace estirar del tendón, provocando esas inflamaciones, ¿no? Pasa lo mismo con las tendinitis rotulianas, cintillas iliotibiales que podemos tener cerca de zonas, como la gente que dice, me duele la rodilla. Si te duele la rodilla, pues lo que está haciendo es que el tendón está tirando, ¿no? Por un problema muscular. Con lo cual necesitamos primero solucionar el problema muscular. Para eso podemos ir al fisio, que nos va a curar, nos va a hacer un tratamiento pues conservador, como puede ser dando un simple masaje, también a través del estiramiento, y luego el frío, que siempre nos va a venir de miedo, pues es como trataremos de solucionar
ese problema que tenemos ahí, que viene reflejado en el tendón, pero posiblemente viene arrastrado por esa musculatura, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Cuando estamos solucionando este problema, podríamos incorporar un tipo de trabajo excéntrico, que ya hemos hablado aquí muchísimas veces, que existen varios tipos de trabajo a nivel muscular. Concéntrico, que es el normal, cuando estamos haciendo un ejercicio normal de lo que decimos, llevar una copa de la barra a la boca. Eso sería el trabajo concéntrico de bíceps, ¿no? El excéntrico sería dejarla. Pues ese tipo de trabajo excéntrico, cuando tenemos algún tipo de lesión como las tendinitis o las fascitis, si lo trabajamos la musculatura en excéntrico, no estamos sobrecargando porque estamos haciendo otro tipo de trabajo distinto y a la vez estamos potenciando la musculatura. Si tenemos una fascitis, si paramos, posiblemente no se cure, porque volvemos otra vez a correr y vuelve a aparecer el dolor. Entonces tenemos que seguir con el tratamiento, que es visitar al fisio, masaje, frío y estirar. Y luego fortalecer. Así que al final, todas estas cistis que aparecen porque estamos trabajando, estamos llevando a nuestro cuerpo un poco al límite, pues tiene estos desajustes y no nos queda más remedio que trabajarlo de una manera. Ahora bien, ¿cuándo sabemos si debemos seguir entrenando o debemos parar? Pues algo tan sencillo como cuando llevamos 15-20 minutos de entrenamiento, si el dolor va a menos, quiere decir que podemos seguir entrenando sin ningún tipo de problema. Si el dolor va a más y hace que cada vez nos cueste más y nos puede impedir esa carrera, ya esa tendinitis o esa fascitis ha pasado a un grado más alto y sí que deberíamos parar. O sea que más o menos podemos tener la regla de los 15 o 20 minutos. Si va mejor, no pasa absolutamente nada y podemos seguir entrenando, pero al terminar deberíamos seguir con el tratamiento de masaje, frío y estiramiento y nada, un poquito de paciencia porque estas lesiones cuando se hacen crónicas, es decir, cuando pasa un mes o 2 meses, sí que cuesta un poquito más trabajo pues solucionarlo, ¿no? Pero hay que tener paciencia porque al final se soluciona porque todas estas lesiones se curan. Pues sí, señor. Y terminamos hoy, kilómetro 42, con el sorteo de los 2 libros No pienses, corre más, edición de bolsillo, que salieron a la venta la semana pasada, libro evidentemente de nuestro Chemita Martínez. Hacemos una pregunta un tanto complicada, pero que ha tenido muchas respuestas, algunas verdaderas y otras no tanto. ¿Qué 5 pruebas olímpicas de atletismo, preguntábamos, son diferentes entre hombres y mujeres? Ha habido todo tipo de respuestas, cientos de mails que han llegado al partido de las 12 @cope.es. ¿Te lo has estudiado, Chemita? Pues si te digo la verdad, no. Algunos decían que era lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de bola, porque es diferente el diámetro para hombres y mujeres. Eso sí, el peso. Pero esas no eran realmente. Las 5 pruebas diferentes son los 110 metros valla masculino, en femenino son 100 metros, los 50 kilómetros marcha solo es la prueba en hombres, y luego decatlón masculino y heptatlón femenino. Esas son las pruebas: 100, 110, 50 kilómetros marcha, decatlón masculino y heptatlón femenino. Así que de todas las respuestas, los ganadores los va a decir Joseba, que son... Son en concreto Sergio Hernández de Mesa y, mejor dicho, Íñigo Asiguinolaza Echaniz. O Íñigo Asiguinolaza Echaniz, gallego, como su nombre y sus apellidos indican, ¿verdad? Asiguinolaza Echaniz. Oye, y una pregunta, Banacrocha, que te quería hacer. En el fútbol, cuando terminan que estábamos hablando del fútbol, lo que es el previo calentamiento, cuando terminan los partidos, ¿hay algún equipo que se preocupe de volver a hacer una vuelta a la calma con unos estiramientos finales? Antes sí que había equipos. Te voy a decir uno. Sí. Me acuerdo perfectamente. El Real Madrid de Benito Floro. Se quedaban luego estirando en el centro del campo, evidentemente con chándal para no coger frío por el sudor y todo, y se quedaban luego en el centro del campo, en un corro, haciendo estiramientos durante unos minutos. El único equipo que conozco, el Real Madrid de Benito Floro. O sea, te hablo del año 92-93. Sí, porque luego también había una época en la que se habló de que la recuperación cuanto antes, de que tomaban batidos, y eso creo que fue la época del Sevilla, ¿verdad? Que tomaban después de... Sí, los que les daba el doctor Escribano, sí. Para recuperar, que son hábitos que vienen del mundo del atletismo, que se incorporaron, y al igual que estábamos hablando antes de lo que es que hay que hacer calentar previamente al partido, es casi tan importante que cuando se termina el partido intentar que esa musculatura vuelva a su estado inicial. Así que es importante calentar, un calentamiento genérico específico, luego más en función de lo que tienes que hacer el esfuerzo, y al final sería muy interesante que todos estos jugadores que viven de su cuerpo y que tienen que estar al máximo rendimiento tuvieran una vuelta a la cama de manera que la musculatura volviera a su estado inicial. Y no sabía yo si eso lo hacía algún equipo, pero fíjate. Ahora ninguno. Pues va a haber que hacerlo, ¿eh? Sí, pero yo recuerdo que el Valencia, por ejemplo, no hace mucho que lo hacía también, ¿eh? No sé, no me acuerdo No con el recuerdo entrenador, pero sí, el Valencia a mí me suena que se quedaba en el césped trabajando, pero estoy hablando de hace un par de temporadas o así, ¿eh? No creo que mucho más. Lo comprobaremos para la semana que viene. Bueno. Chemita, ¿qué haces este finde? Pues entrenar, sigo entrenando, sigo con el chip de entrenamiento, que tengo que seguir cargando de kilómetros y llenando a mis músculos de fuerza, que la necesito. Pues mira,
Que tengas buena semana, Chemita, gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Joseba Larrañaga. El partido de las 12. COPE. Estar informado.